Técnica estandarizada de toma de presión arterial en personas de 15 años y más. Antes de realizar la medición de la presión arterial manual o automática, debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. La medición debe realizarse en un ambiente cálido y confortable, sin ruido ambiente. El paciente debe haber reposado al menos 5 minutos previos a la medición y haber evacuado la vejiga en caso necesario. En el caso de haber realizado ejercicio intenso, consumido café, alcohol o si ha fumado, el reposo debe prolongarse por al menos 30 minutos. Se debe preguntar, entre otras cosas, por consumo de fármacos que aumenten la presión arterial, informar a la persona del procedimiento a realizar y la duración estimada de 15 minutos aproximadamente. El brazo en el cual se realizará la medición debe estar desnudo hasta el hombro. Se debe elegir el tamaño de manguito apropiado a la circunferencia de brazo. La posición del paciente debe ser sentado en una silla, con la espalda recta y los pies bien apoyados en el suelo, sin cruzar las piernas. Se debe disponer de una mesa que permita al paciente apoyar su mano y brazo a la altura del corazón. No hable durante la medición. El manómetro debe colocarse al nivel de los ojos del examinador y de la aurícula derecha del examinado, de tal manera que permita leer la gradación de la columna de mercurio. Si usa manómetro manual portátil, colóquelo sobre una superficie lisa y dura. Si utiliza un aparato digital, debe ser para brazo, no de muñeca ni dedo. No se deben utilizar equipos automáticos en pacientes con fibrilación auricular. El esfigmomanómetro debe ser validado y calibrado según las recomendaciones del fabricante. Técnica estandarizada de medición manual. Ubique la arteria braquial por palpación en el lado interno del brazo y pliegue del codo. Coloque el manguito ajustado, firme y seleccionado de acuerdo a la circunferencia del brazo del examinado. La cámara de goma inflable al interior del manguito debe rodear el 80% del brazo y su borde inferior, que dará 2,5 centímetros sobre el pliegue del codo con los tubos de conexión paralelos al trayecto de la arteria braquial. Determine el nivel máximo de insuflación. Para ello, ubique la arteria radial por palpación y sin dejar de presionarla, infle lentamente el manguito hasta el nivel de presión en el que deja de palparse el pulso radial. Esta será la presión sistólica palpatoria. A partir de este valor, súmele 30 milímetros de mercurio. Desinfle totalmente el manguito y espere 30 segundos antes de inflar nuevamente. Coloque el diafragma del fonendoscopio sobre la arteria braquial y bajo el borde inferior del manguito, con una presión suave, asegurando que contacte la piel en todo momento. Insufle el manguito en forma rápida y continua hasta el nivel máximo de insuflación ya calculado. Abra la válvula de la pera de insuflación de manera que libere el aire de la cámara a una velocidad aproximada de 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo. Simultáneamente, observe la columna de mercurio, identificando el nivel donde aparecen las fases 1 y 5 de los ruidos de Korotkov. La fase 1 de los ruidos de Korotkov corresponde a la presión arterial sistólica y la fase 5 a la presión arterial diastólica. En ocasiones, la fase 5 puede escucharse hasta 0. En este caso debe repetirse la medición y ser cuidadoso en apoyar más suavemente el estetoscopio en la fosa cubital. En caso de persistir auscultándose el último ruido hasta 0, debe considerarse el cuarto ruido como presión diastólica. Registre en números pares los valores encontrados. Luego de 2 o 3 determinaciones, consigne los pulsos, como también el brazo en que se realizó la medición. Ajuste la lectura a múltiplos de 2 milímetros de mercurio. No redondee la cifra a 5 o 10 milímetros de mercurio. El perfil de presión arterial debe quedar registrado en la ficha del paciente. Si la presión arterial es igual o mayor a 140,90 milímetros de mercurio, repita la medición durante la consulta, esperando 1 o 2 minutos antes de repetir.
En el caso que la diferencia entre ambas mediciones sea mayor a 5 milímetros de mercurio, mida la presión arterial por tercera vez y registre la lectura más baja. En el caso de pesquisa se recomienda tomar 3 mediciones, eliminar la primera, que generalmente es más alta que las siguientes por el síndrome de bata blanca, y hacer un promedio de las 2 siguientes. La medición de la presión arterial debe realizarse en ambos brazos al menos una vez. En el caso que un brazo presente un valor consistentemente más alto, considere ese brazo para seguimientos posteriores. Los errores más frecuentes en la interpretación de los valores de la presión arterial en mediciones manuales son: preferencia de dígito terminal. Con frecuencia se observa que los dígitos terminales que más se repiten en las mediciones son el 5 y el 0, lo cual estadísticamente es incorrecto, pues lo esperable es que haya una proporción equivalente de dígitos terminados en 2, 4, 6, 8 y 0. Esto se debe a la aproximación que realiza el examinador y se minimiza aplicando una correcta técnica de lectura. Sesgo del examinador corresponde a una lectura más baja o más alta al nivel real, debido a una idea preconcebida del examinador frente al paciente. Por ejemplo, se puede pensar que una persona obesa debería tener la presión arterial más alta que una persona delgada. Este sesgo se puede eliminar con entrenamiento periódico. Medición automática de la presión arterial. Ubique la arteria braquial o humeral por palpación en el lado interno del brazo y pliegue del codo. Coloque el manguito ajustado, firme y seleccionado de acuerdo a la circunferencia del brazo del examinado. La cámara de goma inflable al interior del manguito debe rodear el 80% del brazo y su borde inferior quedar 2,5 centímetros sobre el pliegue del codo, con el tubo de conexión paralelo al trayecto de la arteria braquial. En caso de equipos profesionales electrónicos automáticos, seleccione el número de mediciones a realizar, el tiempo de espera para el inicio de la primera medición, el intervalo entre las mediciones. Pulse el botón Start. Registre los valores de presión arterial desplegados en la pantalla del monitor, como también el brazo utilizado y la posición en que se realizó la medición. Realice la medición en ambos brazos y si existen diferencias significativas entre los resultados, continúe con las mediciones posteriores en el brazo con mayor presión arterial. Si la presión arterial es igual o mayor a 140,90 milímetros de mercurio, repita la medición durante la consulta, esperando 1 o 2 minutos antes de repetir. En el caso que la diferencia entre ambas mediciones sea mayor a 5 milímetros de mercurio, mida la presión arterial por tercera vez y registre la lectura más baja. En caso de pesquisa, se recomienda tomar 3 mediciones, eliminar la primera, que generalmente es más alta que las siguientes por el síndrome de bata blanca, y hacer un promedio de las 2 siguientes. Las mediciones posteriores de control de la presión arterial y monitoreo del tratamiento se realizarán con el paciente sentado. Tradicionalmente, el hallazgo de un valor de presión arterial igual o mayor a 140,90 milímetros de mercurio en una medición casual, control o consulta amerita efectuar un perfil de presión arterial. Se denomina así a la toma seriada de la presión arterial con el objeto de hacer el diagnóstico correcto de hipertensión, evitando una conclusión precipitada que lleve a un falso positivo. Además de la toma de presión arterial inicial, se debe realizar al menos 2 determinaciones de presión arterial en días distintos y en un lapso de tiempo no mayor a 15 días. La evidencia sugiere que múltiples mediciones mejora la certeza diagnóstica. En la evaluación inicial se toman mediciones en ambos brazos y para las mediciones posteriores se elige aquel brazo con valor de presión arterial más alta. Si los valores entre los diferentes días difieren por más de 5 milímetros de mercurio, se debe tomar lecturas adicionales hasta estabilizar los valores. La presión arterial varía a través del día, siendo más baja durante el sueño y elevándose a niveles más altos en la madrugada.
puede haber diferencias de hasta 10 a 20 milímetros de mercurio. De ahí la importancia de hacer la medición alrededor de la misma hora en cada ocasión. Se clasificará como hipertenso a personas cuyo promedio de mediciones sea mayor o igual a 140,90 milímetros de mercurio. Se exceptúan de esta indicación aquellas personas que presenten valores de presión arterial iguales o superiores a 180 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y o 110 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica, quienes deberán ser derivados de inmediato a médico para su evaluación.